ambición por las colonias. Ambición por las colonias. ¿Sí? Es decir, que en esta época todos los países, como les había dicho, tienen colonias, pero claro que se ambicionaba los recursos. Entonces los recursos hacía que la gente, que los países empezaban a ambicionarse por los territorios. Segunda causa, expansión territorial. Expansión territorial. El cual, por cierto, provocó tensiones porque, por ejemplo, los alemanes querían construir un ferrocarril de Berlín a Bagdad. ¿Pero qué atravesaría? Atravesaría exactamente el territorio que sería de Siria, de Irak, que en ese tiempo era territorio inglés. ¿Sí? El siguiente punto, la formación de alianzas militares. ¿Cuáles son? Vamos a anotar. La triple entente, que la forma Inglaterra, Francia y Rusia. Y por otra parte, los imperios centrales los conforman Alemania, Austria, Hungría y Italia. Italia, pues ahí la pongo entre paréntesis porque Italia se separa de este grupo. Bueno, ¿por qué surgían las alianzas? Porque si un país se enfrentaba a otro en terreno militar, los demás iban a entrar a su encuentro. Siguiente punto, la cuestión de los Balcanes. La pregunta es, ¿por qué los Balcanes? Que son precisamente esta zona, principalmente una zona donde era punto de referencia hacia Asia, el mercado asiático, y por lo tanto, este punto se fue la cuestión balcánica. De hecho, hubo un incidente en 1912 entre Italia y Serbia, precisamente por eso. Y precisamente, ya que hablamos de Serbia, vamos a ver cuál fue el suceso que marcó o que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a recordarlo. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Exacto, anotamos. El asesinato, anotamos, del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, ni más ni menos, heredero del trono, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Repito con mucho gusto. Francisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Era un Habsburgo, un conocido nuestro, ¿verdad? ¿Quién no más? Es este personaje que se llama un terrorista, un estudiante terrorista llamado Gavrilo Princip. Es el asesino. Este vato era miembro de una organización llamada La Mano Negra, aunque hay algunos historiadores que afirman que esto fue un grupo que se llamó Bajo Muerte. En realidad este es un conflicto regional entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Por qué? Donde lo matan a Francisco Fernando es Bosnia, un país que exactamente es Bosnia-Herzegovina, que estaba bajo el orden del Imperio Austrohúngaro. Pero muchos de los habitantes de Bosnia, su mayoría eran serbios. Por lo tanto, el Imperio Austrohúngaro le manda un ultimátum a Serbia, 30 días. No contesta Serbia, ya lo estamos viendo. 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿Sí? Le declara la guerra a Serbia. Y por lo tanto, vamos a ver ahora cómo se forman las alianzas. Estos países, desde luego, le declaran la guerra a Serbia, el Imperio Austrohúngaro. Bueno, y vamos a ver entonces que Serbia recibe el apoyo de estos países, desde luego Alemania, Imperio Austrohúngaro, con el apoyo de Bulgaria y el Imperio Otomano, que es Turquía. Y que
Francia cruzando Bélgica. Repito, invadir Francia cruzando Bélgica. Fíjense que es curioso. Había un tratado entre Francia y Alemania que no se puede invadir fronteramente. Siguiente punto, toma de París, tomarla aquí. Y esto había un bloqueo al Canal de la Mancha para evitar el paso de los británicos. Siguiente punto es invadir Italia por los Alpes. Invadir Italia por los Alpes. Invadir Italia por los Alpes. ¿Sí? Cuarto punto, toma de los Balcanes. La toma de los Balcanes. ¿Sí? La toma de los Balcanes, que curiosamente, ¿saben cuál fue el primer país que se rindió? Fue Serbia. Y ven que empezó la fachada, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos el corredor polaco. Es el siguiente punto. El corredor polaco. ¿Qué es este? Es sobre Polonia, avanzar sobre Polonia para hacerle frente al ejército ruso, que por cierto es más grande, pero muy más difícil y más largo. Vamos rápidamente a las características de la guerra. ¿Sí? Y es precisamente, vamos a ver, la guerra total, la guerra de trincheras, la guerra aérea y la guerra submarina. Y bueno, vamos a ver precisamente la primera guerra, que fue la guerra total, que fue entre 1914 y 15. Precisamente por los movimientos de tropas, se llama también guerra de movimientos. Y todo comienza, vamos a hacer, hay dos frentes, el frente occidental, que es en Francia, y el frente oriental, que es en Polonia. Entonces tenemos en el frente occidental la primera batalla que fue entre agosto y septiembre del 14, la batalla del río Marne o Marne. Como les había comentado, los alemanes avanzan sobre Bélgica, Bélgica se decreta central, pero resiste, y se envían los alemanes reciben los aliados, de aquí está París y los detienen, como puede por ahí, aquí, el río Marne. ¿Quién lo detiene? El mariscal René Foch, que derrota al mariscal Manfred Schlank. Vamos ahora al oriente, el frente oriental, casi al mismo tiempo. La batalla de los montes Tannenberg. Los montes Tannenberg, que se encuentran sobre Polonia, repito, los rusos avanzan, pero son detenidos. ¿Quién dirigía el ejército ruso? Un sobrino de Stalin, Petrovich Romanov. ¿Quiénes los alemanes? Era el general
Todo vivía, con ellos, con ratas, con piojos y con suciedad. Imagínense, por acá estaban disparando. ¡Pum! ¡Una rata! ¡Pum! ¡Pum! Vamos a la guerra aérea. La guerra aérea, La guerra del 15 al 18, o sea que hasta cuando termine la guerra. Vamos a la guerra aérea, el uso de los aviones, ¿verdad? Es decir, aquí se utilizaban los dos tipos de aviones. Los aviones se utilizaban bien para dos tipos. El bombardeo a las trincheras, ¿sí? A las infanterías, o lo que se le conoce como dogfight, pelea de perros. ¿Qué es esto? Fight, pelea de perros. Dogfight. ¿Y quién destaca? Este gran piloto alemán que estuvo en México, por cierto, Manfred von Richthofen. Y él logra solamente abatir 80 aviones antes de ser abatido. Es más, cuando fue abatido por los aliados, estos recogieron restos de su avión y le dieron honores. ¿Sí? Vamos ahora a la guerra submarina, que fue una táctica que los alemanes le copiaron a Napoleón, que fue esta. Desde el Mar del Norte hasta Islandia, colocar submarinos y hundir a todos los barcos que se dirigían a la Gran Bretaña. Para contrarrestar eso, los ingleses crearon los convoyes, es decir, barcos que escoltarían a los submarinos. Pero también utilizaron la cacería de los submarinos a través de redes y algo muy importante, lo que fue el precursor del radar. El sonar, es decir, echaban una pequeña bolita en una esfera, la metían al lado, escuchaban, y si pasaba el submarino, se aventaban bombas. Lo único malo es que muchos ballenas o cachalotes del Mar del Norte, sí, porque ustedes saben que el cachalote hace un sonidito, vamos a ver, vamos a ver cómo entra Estados Unidos a la guerra. Si bien, vamos a notarlo con el hundimiento de Lusitania, que era un transatlántico inglés que fue hundido cerca de Irlanda. Pero ¿cuál es lo increíble de esto? Que venían muchos pasajeros estadounidenses. Pero también, y esta también es una causa que involucra a México. ¿Han oído hablar de este telegrama? Sí, ¿verdad? Vamos a anotarlo y vamos a anotar qué nos decía, para la redundancia, el telegrama Zimmermann. Vamos a ver de qué se trata. ¿Listos? No. El telegrama Zimmermann. Bien. Vamos a ver. El Harvard, ¿escribo? Con mucho gusto, claro que sí. Es que no sé si tengo que hablar como es Harvard. Es Harvard. Bueno, con el español, ¿no? El Kaiser. El Kaiser Guillermo II le ofrece al presidente Venustiano Carranza, vean lo que le ofreció, los territorios de California, Nuevo México y Texas, y aquí ven lo interesante, a cambio de atacar Estados Unidos. ¿Sí? Esto es lo que consistió el telegrama Zimmermann. Me parece que viene una pregunta, muchos muchachos me han dicho, que hay una pregunta, sobre todo en el examen, creo que de la UNAM, creo que en todos, que ¿cuáles fueron los presidentes mexicanos durante la Primera Guerra? Vamos a anotarlo. Pienso que es una pregunta. Y bueno, vamos a ubicar a Huerta. Huerta en sí ya no está cuando empieza la guerra, pero él renuncia durante el asesinato de Francisco Fernando. Bueno, ahí les va. Presidentes mexicanos durante la Primera Guerra Mundial. Victoriano Huerta. Pónganse con entre paréntesis porque esto está cuando se inicia. Francisco Carvajal. Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez. Roque González.
Imperio Austrohúngaro. Rendición del Imperio Austrohúngaro. Batalla, ¿cómo se llama esta batalla? De Vittorio Veneto. Batalla de Vittorio Veneto. ¿Dónde fue esa batalla? Aquí, en los Alpes. ¿Quién ganó? Los italianos. Bien. Siguiente tema. Retiro de Rusia. Rusia se retira. Eso lo veremos, yo creo que mañana. Sí, mañana no terminamos la Guerra Mundial. Retiro de Rusia, lo veremos en la Revolución Rusa. ¿Y qué pasa con Alemania? Alemania se queda sola frente a los franco-anglo-estadounidenses. Es muy curioso. El general de los Estados Unidos era William Pershing, el mismo que persiguió a Pancho Villa durante su incursión a Columbus. Lo tuvo por ejemplo todo Chihuahua. ¿Y quién iba con él, por cierto? Dos oficiales que después eran generales. Eisenhower y George Patton. Entonces los alemanes inician una feroz ofensiva se detienen aquí en Rusia. ¿Qué más la paz con Rusia? No sabemos cuál es. Pero se avanza sobre Francia y apenitas, como dicen por ahí, por un pelito de una casa. Aquí está París, los deciden los anglo-francoamericanos. Aquí, batalla de Sedan. Esto fue en octubre octubre del 18. ¿Y qué ocurrió? Aquí es interesante. ¿Y aquí qué ocurrió? En Alemania, 1918, se desata un movimiento nacionalista contra el Kaiser. Y renuncia a la corona. Se proclama la República de Weimar. No es Weimar, es Weimar. ¿Sí? Solicitando, porque el nuevo gobierno solicita
indemnización de 320,000 millones de marcos oro. 320,000 millones de marcos oro. ¿Esto cuánto es actualmente? Esto vendría en 50 años. Esto vendría siendo actualmente unos 800,000 millones de dólares o casi 900,000 millones de euros. Siguiente punto. Reducción del ejército alemán. Reducción del ejército alemán a menos de 100,000 hombres. ¿Sí? Reducción del ejército alemán a menos de 100,000 hombres. Eso no lo cumple. Siguiente punto que tampoco lo cumplió Alemania. Entrega de su flota submarina. Solo repito. Entrega de su flota submarina. No lo cumplió. Ahí me parece. No lo cumplió. Es más, Alemania tenía algo así como unos 120 submarinos. Solamente entrega como 60. Está la mitad de usted. ¿Sí? Bueno, siguiente punto. Se desmilitariza la cuenca del Rhin. Se desmilitariza la cuenca del Rhin. Es decir, esta parte, que es donde se encuentra el río Rhin, está muy cerca de la frontera con Francia, aquí se encontraban las bases militares alemanas principalmente. Por lo tanto, esta zona queda fuera de toda desmilitarización. No pueden tener bases los alemanes. Siguiente punto. Prohibición de armamento militar, de armamento pesado, prohibición de armamento pesado y aviación militar. Prohibición de armamento pesado, sí, y aviación militar. Tampoco lo cumplió. ¿Sí? Y bueno, vamos a anotar ya para terminar este tema. Nos da tiempo para iniciar la Revolución Rusa. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, como dicen por ahí, la realidad de los números. Muertos, más de 15 millones de personas. Imagínense ustedes. Muertos, 15 millones. Se pone fin al absolutismo europeo. Es decir, las familias que habían gobernado las dinastías como los Romanov en Rusia, los Hohenzollern en Alemania, los Habsburgo en Austria y los Otomán en Turquía desaparecen como dinastías. ¿A la qué dinastía? Dinastías. Fin de las dinastías europeas. Repito, los Romanov, los Hohenzollern, los Habsburgo, los Otomán desaparecen como dinastías. Siguiente punto. Se independizan Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia e Islandia. Estos países se independizan. O sea, dentro de unos años será su centenario de independencia. Y curiosamente estos países, sinceramente Finlandia en este año que se independiza, era un país atrasado. Era el primer lugar de educación. Bueno, ahora sí, se separan Austria y Hungría, son repúblicas. Se separan Austria y Hungría, se forman repúblicas. Surgen dos países que después desaparecerán ya entrado el siglo XX. Checoslovaquia y Yugoslavia. Y para finalizar este tema, se forma la Sociedad de